Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz viernes. Yo soy Lina Lozano y este es el programa Los Libros de Lina. Qué gusto que nos acompañen. El día de hoy tenemos un gran invitado y le damos la bienvenida a Rafael Calvo. Muy encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia, Lina. O sea que feliz. ¿Mm? Gracias, Rafa. Les platico un poquito de Rafa. Rafa es escritor, un gran comunicólogo, conferencista. Ha estudiado, es un maestro catedrático en universidades de México y el mundo. Y bueno, también un especialista en la parte de coaching ontológico, de vida, empresarial, en fin, toda una gran trayectoria de 36 años, Rafa. Sí, hablando. Y bueno, 36 años como construyéndome, ¿no? Pero bueno, como coach hace 13 años y la verdad es que esa segunda etapa revolucionó mucho tanto mis ideas como mis conceptos como mi forma de comunicarlos también. O sea Claro. que, Hoy Rafa, entre los libros que ha escrito, nos va a compartir un poco de un libro increíble que tenemos aquí, Creatividad para Vivir. Y revisando, es un gran trabajo, Rafa, porque es un libro lleno de enseñanzas. Cada página está plagada de enseñanzas de vida, pero está novelado, es una novela, entonces está increíble, es una historia muy aspiracional, muy motivadora y también con muchas otras cosas que platicaremos aquí contigo. me pareció una manera más liviana de transmitir conceptos, ¿no? O sea, asumiendo el reto de que eran dos retos, uno novelarlo y otro transmitir información que fuese útil y que fuese eficiente. Pero fue muy divertido escribirlo. En realidad, es el libro, como suelo decir, que a mí cuenta las cosas que me hubiera gustado que alguien me contara a mí cuando yo tenía la edad del personaje y que me hubiera a mí gustado poder contar a mi hijo cuando él tenía la edad del personaje, ¿no? Pero bueno, todo me salió más tardío, así que ahora para los que tengan hijos o tengan esa edad entre los 18 y los 20 y tantos, pues a lo mejor es un libro que puede aportar cosas, ¿no? El libro de Creatividad para Vivir nos habla un poquito de una historia de amistad, diría yo también. Sí, Una por historia de supuesto. amistad entre un joven aprendiz, un chavo, Alberto, Uh-huh. que entra a una empresa de publicidad. Una agencia de medios, sí. Pero como todo, como toda persona que empieza de pronto con sus miedos, con sus inseguridades, ¿no? Y tiene la suerte de encontrar en esa empresa a uno de los fundadores, a uno de los socios fundadores, que es Patricio, Uh-huh. y Patricio se vuelve su mentor. Sí, ven él eh, posibilidades, ¿no? Y le abre un espacio de conversación, ¿no? Y entonces van comentando y van comentando sobre ideas, sobre las experiencias, sobre las ideas y conceptualizando. Porque casi todos empezamos pensando que la creatividad es una herramienta y además, pues eso, en el mundo de la publicidad. Pero al final, la creatividad es el elemento que nos permite encontrar soluciones a problemas cuando la realidad no nos está permitiendo solucionarlos. Y el mayor problema que tenemos es saber vivir, aprender a vivir. Por lo tanto, cuando la creatividad se aplica a ese problema del bien vivir, de aprender a vivir, pues adquiere otra dimensión. Ya no es solo una herramienta publicitaria, ¿no? Sino Claro, a mí que me es mucho llamaba, más que sí, eso. claro, a mí me llamaba mucho la atención cuando vi el tema Creatividad para Vivir y que empecé a meterme en las páginas, porque efectivamente siempre piensas que la creatividad de pronto es exclusiva de algunos sectores del conocimiento, ¿no? Y siempre piensas, no sé, en las carreras que en donde tienes que tener al 1000% desarrollada tu creatividad y otras que es más la razón y todo, pero en realidad el tema de la creatividad es algo que todos tenemos y a veces malamente pensamos, es que yo no soy tan creativa. Sí. Oye, ¿cómo Todos no? O tenemos sea, el potencial creativo, pero efectivamente vivimos en un mundo que ha primado tanto la lógica y la razón que incluso ha denostado a veces el pensamiento creativo. De hecho, a veces se utiliza casi como un insulto. sí, Este si te la pasas Pepito en el es sueño, en las demasiado nubes, exacto. creativo, es demasiado creativo como si lo estuviéramos insultando. Y sin embargo, la otra pata que equilibra cuando la razón no es suficiente, ¿no? Y de los tres pensamientos que hablaba Guilford, que configuran la forma inteligente de pensar, que es el pensamiento analítico, que está muy educado, hemos sido muy educados en el análisis de la razón, y el pensamiento convergente, que nos ayuda a tomar decisiones,
el pensamiento divergente, el pensamiento creativo, es el que nos abre un mundo de posibilidades. Y yo creo que eso es esencial para el bien vivir. Con la razón solo no podemos vivir bien, porque a veces la razón nos lleva a vías muertas. Y es la imaginación, la búsqueda de posibilidades, la que me da siempre opciones de qué puedo hacer yo ante esta realidad. Y si no tenemos eso, pues voy a hacer lo que siempre he sabido hacer, aunque no me haya funcionado, porque no sé otras cosas, y si la razón no me permite abrir otros caminos, voy a seguir equivocándome. Entonces, para mí me parece esencial para el bien vivir tener esa mente creativa, pero como tú bien dices, hay mucha gente que piensa que es menos creativo de lo que es. Casi todos nos sentimos un poquito más inteligentes y un poquito más guapos de lo que somos, pero bastante menos creativos de lo que somos o podemos llegar a ser, porque el potencial creativo está en la mente humana, pero la educación de la creatividad no siempre. Claro. En el libro también encuentro una compilación muy interesante de frases que fuiste eligiendo con mucho cuidado de grandes pensadores como, no sé, me recuerdo ahorita a Rudyard Kipling, a Víctor Hugo, a Kierkegaard, o sea, y cada una de las frases que abren los capítulos de este gran libro le va dando fuerza e impulso a lo que quieres decir en el desarrollo del libro. Es que ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te llevó? O sea, ¿cómo pudiste hacer esta selección tan atinada? Me imagino que es un trabajo de mucho tiempo, de muchas horas. Sí, me gustan mucho las frases, no para rodearse de una obra de erudito, ni mucho menos y tal, sino como síntesis de algo que te hace pensar. Es como una píldora que te produce pensamiento, claro. ¿No? Entonces, esas son las que me interesan, ¿no? Y bueno, algunas surgen de la lectura, otras surgen de la búsqueda, otras las he escuchado, pero al final, siempre hay frases que me pasan y no me dejan huella porque me parecen... Sí. Y hay otras que de repente esta frase... Se te quedan, se te quedan. Claro. A mí me pasó que leyéndolo, terminaba de leer el capítulo y me regresaba otra vez a leer la frase y decía... Ahora tiene más sentido. Claro, o sea, la leía en un inicio, seguía con la lectura y de pronto terminaba y regresaba a ver la frase y decía, claro, le da fuerza. Una buena frase es como el titular de una noticia de un periódico. Entonces, pum, te atrapa o no te atrapa. Y si te atrapa y luego lees y vas profundizando en el sentido de la frase, entonces tiene ese sentido de ser el detonador, el que te mete en la idea, ¿no? Pero además es muy entretenido, ¿no? O sea, buscar frases que me hagan sentido, ¿no? Entonces, un día empecé a coleccionarla y digo, esta me servirá algún día. Empecé a hacer como ahí un saquito de mis frases preferidas y otras que se me ocurren a mí, que también me divierte hacer ese ejercicio a veces, ¿no? Claro. Además, también me resultó muy interesante y muy creativo de tu parte estos saltos en el tiempo, porque nos va contando la historia de este joven y su mentor dentro de la firma de publicidad, pero a la vez va dando saltos en el tiempo y se regresa él a ver su vida. Todos los recuerdos de la vida pasada del personaje son recuerdos, la mayor parte de ellos son autobiográficos, debo reconocer, pero que tienen algo que ver con la creatividad. Claro, le da fuerza. El día que le enseñaron a leer, o el día que se le despertó la curiosidad, o el día que se convirtió en un soñador, son como recuerdos que están ahí como flashes del pasado, pero que van construyendo el personaje que es Alberto hoy. De hecho, el libro termina, el último recuerdo termina donde empieza la novela. Claro. O sea que... Sí. Son, digamos, los retazos esenciales del pasado que construyen el ser que soy, claro, el personaje. Claro, y el libro arranca justo así, ¿no? Alberto irrumpiendo en esta firma y con todos los temores y todas las angustias y miedos que muchos tenemos cuando arrancamos un proyecto, ¿no? Claro, por supuesto, y además son naturales. La diferencia está en que hay una distinción sutil, pero para mí es básica, entre el miedo y el temor. Porque el miedo es una emoción que sentimos, y siempre no la elegimos, la sentimos a partir de un evento externo que nos produce miedo. Pero el temor es un miedo al futuro. El temor es un miedo a lo posible y todavía no ha pasado. Por lo tanto, antes que una emoción es un pensamiento.
Y ese pensamiento, la novela empieza ahí, con el personaje detenido en el portal de la empresa diciendo subo o no subo, ¿qué va a pasar? Tal vez no soy suficiente bueno. No soy bueno, voy a fracasar, en fin, está imaginando posibilidades dramáticas, y vivir así, vivir en un temor permanente es una cárcel. Sobre todo es algo que ni siquiera ha pasado, ya lo estás sufriendo. De hecho, pero nos pasa, amigos, claro, nos pasa. Y el 90% de los temores nacen y mueren en nuestra cabeza, nunca surgen, nunca aparecen, pero nos frenan. El problema del miedo es que se pasa, pero el problema del temor es que no se pasa. Porque aunque no haya pasado hoy, puede pasar mañana, puede pasar pasado. El que vive en el temor vive en una cárcel y se achica. Y es muy difícil vivir bien, o bien vivir desde el temor. ¿Cómo rompemos esto? Y aquí Rafa no lo deja ver de una manera muy clara. ¿Qué herramientas tenemos para romper estas ataduras, estos miedos, estos temores que nos impiden realizar nuestros sueños y desarrollar esta parte creativa que es inherente al ser humano? Es inherente al ser humano, pero que muchas veces por miedo no está trabajada. Lo bloqueamos. Claro, no nos fiamos o la achicamos. Por eso el gran antídoto del temor es la confianza. Y la confianza en mis posibilidades, no en mis certezas. Porque otra gran confusión es confundir la confianza con la seguridad. Seguridad no tenemos nada más que de que nos vamos a morir. Y precisamente porque no estamos seguros de lo que va a pasar, la única posibilidad de adentrarse en una cueva oscura es con confianza. Lo que lleva a seres humanos a aventurarse o a realizar aventuras es la confianza en sus posibilidades. Algunos lo logran y otros no, pero desde luego vale la pena intentarlo y vale la pena vivir por ese logro, ¿no? Y la gente que no lo intenta es porque le pide seguridades a la vida. Entonces, cuando esté seguro lo haré. Y seguros no estamos nunca, por lo tanto, la seguridad se la pedimos a la vida y eso es una entelequia. Es una falsedad. Sí. Y la confianza es una cualidad interior. No estoy seguro de lo que va a pasar, pero creo que ya iré gestionando lo que vaya pasando. Yo quiero que pase esto, pero luego tendré que gestionar lo que pasa realmente. Pero algo haré. Yo digo que tengo 2 bastones que me permiten viajar con la confianza hacia un mundo lleno de incertidumbre como el que vivimos hoy. Si lo hago muy mal, puedo pedir perdón, y si no tengo ni idea, puedo pedir ayuda. Entonces, pues vale la pena ponerse en camino, ¿no? No sé dónde llegaré, pero vale la pena ponerse en camino. ¿Qué consideras que sean como los lastres, las cosas que, aparte del miedo, coartan toda esta posibilidad creativa del ser humano? Pues el temor es, la primera cárcel, pero deriva sobre todo de una falta de autoestima, de una falta de confianza en mí mismo. Porque a veces nos han educado en dudar de nosotros mismos. Fíjate que cuando educamos niños, con qué facilidad usamos el verbo ser para hacer una crítica del hacer. Y en vez de decirle que esto lo has hecho mal, pero eres válido, decimos eres tonto, eres bobo, y eso va minando a veces de niño la autoestima. Cuando una mamá, que sois las que afortunadamente parís, ¿no?, os ponen los niños en el primer segundo, ¿no?, en el mismo hospital, esa sensación de amor es incondicional, ¿no? Es decir, el mensaje es: tú no tienes que hacer nada para que yo te quiera, o tú no puedes hacer nada para que yo deje de quererte. Claro. Pero sin embargo luego en la educación cotidiana le estamos lanzando sin querer muchas veces el mensaje de: si no haces esto no vas a ser querido, ¿no? Como yo siempre cuento una anécdota, perdón por las abuelitas, pero digo, cuando la abuelita llega a casa y dice: a ver un beso a la abuelita, y el niño con 3 años todavía dice lo que quiere y dice: no me da la gana, que tienes bigote y pinchas, ¿no? Entonces la abuelita se ofende y le dice: qué niño tan malo, pues así no te va a creer nadie. Es decir, desde su propia ofensa lo que le está diciendo es: tú tienes que hacer en la vida lo que los demás quieran, aunque tú no quieras, para ser querido. ¿Ya? Y la base de la confianza es el sentimiento de que yo soy querible, haga lo que haga, aunque me equivoque continuamente, ¿ya? Pero lo que no está en cuestión es esa incondicionalidad de que soy válido para ser querido. Cuando eso está en cuestión, confundimos el hacer con el ser. Si hago algo mal, Lina ya no me va a querer, entonces mejor no lo hago. Empiezan los temores. Y los temores, el mayor temor que tenemos es a no ser queridos, porque somos seres relacionales. Claro. Sí, y todo esto te va paralizando, ¿no? Claro, entonces te va paralizando y te va esclavizando, porque entonces ya no hago lo que quiero, ya no soy libre, sino hago lo que yo creo que a ti te va a gustar.
pero luego quiero que me quiera otra persona, y mi jefe, y luego quiero andar gustando porque necesito reconocimiento. Cuando el ego no está bien plantado, es un hambriento permanente. Y entonces no hace lo que hace por mi bien o por mi deseo, por mi propio placer, para mi bien vivir, sino para gustar a los demás. Porque si no, no me van a querer. Y eso es una forma de esclavitud permanente, por supuesto. Dejo de ser libre. Y el pensamiento creativo es un pensamiento libre, por esencia. Claro. Me gustó mucho también el personaje de Patricio, que se vuelve el mentor de Alberto. Sí. ¿Quién es Patricio? ¿De dónde sale Patricio? Pues como te decía, hay una parte de mí en el sentido de decir lo que me hubiera gustado saber decir en el momento adecuado. Pero la otra parte de mí es el Alberto. Eres Alberto y el eres tipo Patricio. joven que no supo eso y que cometió todos los errores posibles en sus largos años, que ya tengo unos cuantos, ¿no? ¿No? Entonces, pues Patricio es un poco la esencia del aprendizaje de una persona como yo que lleva muchos años de vivencia, de torpezas, de errores y de algunos aciertos también, ¿no? Pues yo creo que todos en ciertos momentos de nuestra vida somos como Alberto, como Patricio, aprendices y mentores, Sí, ¿no? sí. Aprendices y mentores. Sí, pero se vive mucho más cómodo en la condición de aprendiz. Es más liviano porque me puedo equivocar, ¿no? Y luego, si soy mentor para otros es porque digo algo que al otro le puede servir, ¿no? Pero tener la pretensión de querer ser mentor, de Claro. querer ser maestro, es un juego peligroso porque la vida está llena de gurús que lo que quieren es ser adorados, seguidos y escuchados, y a veces nos llevan, pues ya lo hemos visto, ¿no? A veces, ¿no? Las sectas, los gurús, Ah, tal, sí, claro. a lugares, Claro. porque lo que buscan es dominar la Claro. mente del otro. Y un buen mentor lo que busca es crear un ser autónomo. Por eso el pensamiento creativo nos da la autonomía de saber pensar por sí mismo. Si yo no sé pensar por mí mismo, otros tienen que pensar por mí. Y entonces seré toda mi vida un seguidor. Caiga en las manos que caiga. Si caigo en las manos de alguien como Patricio, qué suerte. Si caigo en las manos de un narcotraficante, pues soy un seguidor. Hay que estar atento a eso. Claro. Si no sé pensar yo, soy un esclavo del pensamiento de otros. Claro. Amigos, vamos a ir a un corte y regresamos con Rafa Carlos a seguir hablando sobre esta maravilla de creatividad para vivir. Regresamos. Regresamos aquí con Rafa Carvet, a hablar de creatividad para vivir. Y veíamos aquí también en tu libro que nos hablas sobre unas actitudes que de pronto tomamos como seres humanos en este aprendizaje de volvernos creativos para tener una buena vida, Sí. para alcanzar nuestros sueños, nuestros objetivos. Pero de pronto vienen situaciones como el rechazo, el conformismo. ¿Cómo podemos salir?
La actitud ante la vida lo es todo, ¿sí? Siempre se dice que las habilidades y los conocimientos suman, pero la actitud multiplica. Y puede hacer cero las habilidades y los conocimientos, o puede multiplicarlos por 1000. Pero la creatividad, como tú dices, en un mundo donde la razón ha sido tan prevalente, está llena de barreras, ¿no? Algunas barreras son individuales, personales, psicológicas, otras son relacionales, como el miedo al ridículo, ¿eh? Y otras son sociales y culturales, como por ejemplo el individualismo. Pero todo eso tiene que ver con la educación. Por eso en ambientes a veces de artistas, mucho más libres, de libre pensamiento, y gente que ha leído mucho y leído cosas muy diferentes, ¿ya? Educa el pensamiento creativo, porque las posibilidades se multiplican por 1000, ¿no? Entonces, en el pensamiento creativo lo que no tenemos que poner es barreras innecesarias. Luego, para desarrollar el pensamiento creativo habrá que superar esas barreras que a veces aparecen, ¿no? Si en la cultura familiar pues no ha habido ese miedo al ridículo porque son actores, pues seguramente si ha habido esa confianza en la autoestima personal, pues también tenemos la posibilidad de opinar sin pretender ni tener razón siempre, ni buscar opinar para ser querido, simplemente porque tengo una opinión que dar, que es una más, es una posibilidad, ¿no? Pero ya no hablo desde el miedo. Por eso en coaching siempre decimos que una forma también de hacerse cargo de uno mismo es hablar siempre en primera persona del singular. Esto es lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago o haría. Pero te sirve a ti o no, eso es cosa tuya. Pero hablar en términos tautológicos siempre es cerrar el pensamiento, sí, claro, al otro, ¿no? Es decir, si las cosas son así, no hace falta que la pienses ya. Por eso creo que la educación debería basarse en 2 grandes valores. Uno es el desarrollo del pensamiento autónomo, que incluye el pensamiento creativo, y otro es el desapego, para poder volar como si los hijos están en usufructo en el seno familiar y la misión es hacerlos volar. Y sin embargo yo creo que gran parte de la educación de hoy en el mundo se basa en los 2 pensamientos antagónicos a este, en la obediencia ciega, haz lo que te dice papá y mamá, o todo lo contrario, y en el apego, como dice, demuestra que nos quieres, quedándote cerca siempre, ese muégano a veces que cuando se da de forma natural muy bien, pero que no es una prueba de amor por sí misma, ¿no? Claro. Claro. Entonces nos están educando con los parámetros que no nos van a permitir ni ser más creativos ni aprender a volar por nosotros mismos. Nos hacen seguidores en realidad. Platícanos un poquito, Rafa, de esta actitud ante la evolución del ser humano que nos... Claro, hay personas que tienen un pensamiento, retrógrado, en el sentido de decir siempre ya con lo conocido, quedarme con lo conocido, porque el temor es, como digo, una barrera. Si la vida fuera un viaje en tren, estos tipos se quedan en la estación sin subirse, ¿no? Luego están los que son continuadores de otro, es decir, espero que otro piense y luego yo, cuando ya me ha demostrado que eso funciona, entonces voy yo y lo hago, ¿no? Serían los que viajan en furgón de cola, digamos que arriesgan menos, siempre van a poner en marcha ideas ya contrastadas con otros, no son innovadores, ¿no? Los innovadores, que sería la locomotora, son los que van afrontando el reto de hacer camino. Claro, claro. Y en ese reto pues se caen. Yo que he viajado varias veces por la selva, así como abriendo a machetazos, ¿no? Pues el primero no sabe qué va a pasar, ¿no? Y a veces metes la pata en un charco y hasta la cintura. Es decir, el que va abriendo camino, el aventurero, pues no sabe lo que va a afrontar. El que viene después ya con el relato, pues es más fácil, pero desde ese lugar, por ejemplo, empresarialmente nunca vamos a ser líderes de mercado, porque estaremos siempre copiando los éxitos de otro. Ahora, el riesgo del innovador es que acepta la posibilidad de que para tener una idea genial tengo que tener 100 ideas, luego tengo que pensar mucho. La creatividad es el mundo de las ideas, y en el mundo de las ideas y de las posibilidades funciona bajo el parámetro de cantidad. A mayor número de ideas, mayor probabilidad de tener una buena. La innovación funciona bajo el parámetro de la calidad, porque quiero la idea de esas 100, la que me va a dar éxito, pero es distinto, son procesos distintos. La innovación ya requiere mucho razonamiento lógico. El pensamiento creativo no, es libre. Por eso cuando yo estoy en creatividad no me hace falta que venga alguien y me diga, esa idea es una tontería. Digo, déjame, ¿no? O sea, que piense. Si no arriesgo nada, solo estoy pensando en posibilidades, ¿no? Claro. Pero nos pasa, Rafa, yo creo que nos metemos en esta zona de confort, tanto profesionalmente hablando como en la vida personal, ¿no? O sea, estoy haciendo esto, que es lo que tengo que hacer, como me lo dictan las reglas, las normas,
y no me muevo de ahí porque no quiero pues salirme de esa zona en donde me siento bien y no me arriesgo. Pero luego eso es lo que de pronto detiene mucho nuestro crecimiento, ¿no, Rafa? Que no nos atrevemos a aprender nuevas cosas, a hacerlas de nuevas formas, a reinventarnos y esto es tanto en lo profesional como en lo personal, que es lo que tú buscas justamente con este libro, decirte, salte de esa zona en donde estás como seguro y ve todo el mundo de posibilidades en donde puedes hacer las cosas de 1000 maneras diferentes, ¿no? Igual encuentras una que sea la que te... Claro. Aquí hay 2 problemas fundamentales. Primero, que esa mal llamada zona de confort es una zona donde me siento a lo mejor seguro, pero no bien. O sea, hay mucha gente que está sufriendo en su vida, pero no sale, no toma decisiones para salir de un trabajo alienante, de una pareja alienante, lo que sea, pero está mal, pero es la zona conocida. Por eso digo mal llamada zona de confort, porque no siempre estamos bien. Pero creemos que, por lo menos, al menos esta realidad la conozco, ¿vale? Pero luego está ese temor a fallar, ¿eh? En este mundo donde a veces confundimos el logro con el éxito, pues el temor a fallar, claro que nos impide. Dicen, es que si salgo no sé qué hacer, porque ahí soy novato, en esa zona no me considero experto, aquí soy experto, ahí no sé qué va a pasar, ¿ya? Y por supuesto que eso nos corta las alas, no crecemos, ¿no? O sea que hago lo que sé, y eso es más absurdo hoy en un mundo donde la obsolescencia es el paradigma de vida. Es decir, sí, es absurdo pensar que con lo que sé hoy me va a valer para el resto de mi vida, porque el mundo es cambiante a una velocidad vertiginosa, que eso genera otros problemas, ¿ya? A nivel relacional, como por ejemplo la prisa con la que vivimos, ¿ya? Y en la prisa matamos las energías vinculantes y las energías relacionales. Y como somos seres relacionales y el bien vivir tiene que ver con mi capacidad relacional, ¿ya? Tengo que saber vivir en un mundo vertiginoso, pero a una velocidad interior más de tipo Kairos que de Cronos, ¿no? O sea, nos dijeron que el tiempo es oro y no se puede perder, y yo creo que los griegos tenían 2 conceptos, el Cronos y el Kairos, y yo creo que lo que es oro es el momento. Y el tiempo me mete en la prisa y el momento me hace disfrutar este momento contigo. Los demás, el que venga después ya lo disfrutaré después, pero este es el momento. Por eso es una falacia cuando decimos que somos constructores de futuro. El futuro lo podemos visualizar, diseñar, pero somos constructores de presente, con el que vamos construyendo o pretendemos construir el futuro que estamos soñando. Pero el futuro lo soñamos detrás. Si la vida fuera un camino, detrás de la primera curva no sé lo que va a pasar. Sé lo que quiero que pase, pero no sé lo que va a pasar. Luego tendré que ir gestionando la realidad. Y la aceptación de la realidad, Lina, es uno de los mayores problemas que a veces tenemos para el bien vivir. Claro. Vivimos en mundos ficticios que son el hubiera y el debería, ¿no? Cuando la realidad no nos gusta. Y la mala noticia es que a la realidad le importa un bledo, si te gusta o no te gusta, pues va a seguir siendo la realidad, ¿no? Entonces hay que aceptarla y gestionarla, de eso, así vivimos. Claro, y también cómo reflexionar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacía, por ejemplo, el personaje, por ejemplo, en temas de actitud y de aptitud? Porque claro, también, o sea, como que van ahí de la mano, ¿no? O sea, ¿qué actitud tengo entre mi crecimiento y mi evolución? ¿Hasta dónde quiero llegar? O sea, y qué aptitudes estoy... Claro. Trabajando y desarrollando día con día, porque es que no nos podemos detener. Claro. O sea, y no es cuestión de edad. No. Yo creo que mientras estamos vivos es como una cosa que tenemos, que es imparable. No podemos dejar de abrirnos a nuevas posibilidades, a aprender nuevas habilidades. Cuando la realidad no es la que queríamos, la cualidad, la característica del resiliente es que inmediatamente, una vez analizada la realidad, estos son los hechos, esto es lo que está pasando, se activa el pensamiento creativo, el pensamiento divergente. Y dice, ¿qué puedo hacer yo ante esta realidad? Mientras que otros pierden o perdemos mucho tiempo en, ay, no me gusta, si hubiera pasado otra cosa, yo quería que pasara otra cosa, y eso inmediatamente nos victimiza y nos paraliza. La característica del resiliente es que no pierde un segundo en eso, ni en buscar culpables de una realidad que no me gusta, ni en sentirse víctima, sino que busca posibilidades. Esto es, bueno, pues es la realidad más horrible que el escenario más horrible. Y a veces la única posibilidad que tenemos es aceptar eso. Cuando no podemos intervenir sobre la realidad, solo cabe aceptarla. Pero aceptarla es una tarea también, y necesita su actitud también.
porque entonces la única forma de cambiar una realidad que no nos gusta es empezar por aceptarla. ¿Estamos de acuerdo? Negándola, lo único que voy a hacer es construir un mundo ficticio, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué tendríamos que hacer, Rafa, para todos aquellos que de pronto sentimos que no somos tan creativos, desarrollar esta parte, que como le dije, es inherente al ser humano, pero no lo vemos o no lo queremos o no lo queremos ver? Primero dejar de pensar en que no eres tan creativa, sí, ¿no? Claro. O sea y después empezar a romper límites, es decir, el juego, el sentido del humor, el perder el miedo al ridículo, ensayar cosas nuevas por puro gusto, por puro placer. A lo mejor es un plato nuevo y lo voy a probar o voy a probar a hacerlo. A lo mejor sale una porquería, pero bueno, yo he probado a hacerlo y me lo he pasado bien. Leer libros de muy diferentes temas. O sea, cuanto más diversidad en el pensamiento creativo, más se amplía la mirada. Claro, claro. Sin embargo, si soy un hiperespecialista de algo, pues a lo mejor efectivamente voy a ser un gurú de ese algo, pero del resto de cosas no sé. O sea, eso es lo que le pasa a veces a esos hipercientíficos que solo hablan de eso, de agujeros negros, ¿no? En el espacio, pero luego no saben conversar. Quiero decir, ¿de qué me sirve la diversidad? Hay una técnica maravillosa en creatividad, que es la biónica, que es ir a ver cómo la naturaleza ha resuelto problemas que luego son aplicables a problemas humanos, ¿no? Está increíble. Entonces, pues el teléfono, a través de la comparación con los huesos del oído, los delfines con los submarinos, los grandes barcos de transporte con los cachalotes, el módulo lunar con el cangrejo, es decir, la mirada diversa, es decir, ¿para qué me sirve esto que estoy mirando, ¿no? Hay un libro maravilloso que se llama Pensar como Leonardo da Vinci, donde nos cuentan eso. O sea, por ejemplo, la escalera que él construyó para el Palacio de los Uffizi es un caracol que se encontró en la playa, claro, ¿no? Entonces, sí. la mirada y la vida está llena de ideas útiles. De hecho, el pensamiento creativo se activa cuando se une un problema, una dificultad, una anomalía, algo me está perturbando, con una imagen. Y la imagen me detona eso que llamamos idea, clic, es la bombillita de los cómics, ¿no? Se me ha ocurrido, ¿no? Se me ocurre entonces que hay que hacer como pausas de pronto en la vida, porque por un lado está el que se queda paralizado ante el miedo y ya no quiere salir de ahí. Y por otro lado está el que está como desesperado intentando buscar por todos lados, pero a veces no te detienes a pausar, o sea, no pausas y no observas. Y en esta observación... Una cosa es cuando tengo un problema y ya quiero buscar una solución, entonces digo, puedo activar artificialmente ese proceso que se produce de forma natural, ¿no? Es decir, tenemos muchos ejemplos de eso. Arquímedes con la piscina que rebosaba el agua, Newton con la manzana, Gutenberg con la prensa de vino y los sellos de la Gran Carta. O sea, siempre hay una imagen que se asocia con el problema y anda. Y nos ha pasado muchas veces, ¿no? Por eso, y a veces pasa de una forma natural. Digo, yo puedo cruzar una calle y cruzarme con un bombero y decir, anda el pan, que no, o sea, no sé qué relación hay entre el pan y el bombero. Pero lo podemos hacer artificialmente. Pero la otra, que es la que tú me preguntas, es cómo ir activando ese pensamiento creativo. Y tiene mucho que ver con el cultivo de los sentidos, y ya lo decía Leonardo, sobre todo la vista, efectivamente. Es decir, mirar viendo, mirar cuando... Y tener el problema ahí, run, y de repente hay una imagen que me da una idea. Claro. Que me da una idea, que es solo una idea. A lo mejor esa idea no pasa nada. Pero si voy construyendo ese hábito de cultivar mucho los sentidos, se me van ocurriendo, voy percibiendo mucho de la vida que me va a generar una gran cantidad de ideas, de posibilidades. Claro. No de certezas, pero sí de posibilidades. Me parece que fuiste un niño creativo, Rafa. ¿Qué leía Rafa cuando era niño? Mira, yo llegué a la lectura por la misma razón que otros llegan a la droga, como un escape de una realidad que no me gustaba. Entonces, yo con muchísimo cariño recuerdo los libros de Jack London, que me conectaron con los mares del sur. ¿Qué edad tenías? Tenía entre 13 y 14 años, 12, 13, 14. Los libros de Emilio Salgari. ¿Qué leíste de Emilio Salgari? Uy, casi todos, ya no me ¿Alguno preguntes, que pero te recuerdes? todos los de Sandokan y todos los que me contestaban con la India, que por cierto, que luego yo trabajé en la Fiat y viví en Turín, Emilio Salgari jamás salió de Turín. ¿Cómo o sea, crees? que imagínate la capacidad creativa en el 1800 y tantos
de alguien que no platicarnos sale de tierras tu... remotas, Exactamente, sin ¿no? haber salido de tu país. Wow. Me enamoré de la novela negra con los clásicos, con Dashiell ¿Alguna Hammett. en especial? Sí, hombre, El halcón maltés, por ejemplo, Claro. Adiós muñeca, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Ross MacDonald, los clásicos que luego fueron las películas de Humphrey Bogart y todo esto, ¿no? O sea que esas eran mis lecturas de escape, por eso digo que me convirtieron en un soñador como un escape de una realidad que en ese momento no me gustaba, ¿no? O sea que... Muy bien, Rafa. ¿Y hoy en día qué estás leyendo? Hoy en día, en novela me gusta, me sigue gustando mucho la novela policíaca, más exigente, ya es más difícil que me sorprenda. Acabo de leer un libro maravilloso de un autor que no conocía, Joel Dicker, que es tremenda, ¿no? Me gustó mucho la trilogía de sueca de la niña del, del, del dragón tatuado, ¿no? Ah, claro, En su claro, momento, claro, o sea, claro. creo que la Sí, 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 trilogía. sí, sí. Y luego me gusta mucho la novela histórica, ¿no? Ajá. No puedo dejar... ¿Alguna que Santiago te... Posteguillo es un autor español que tiene unas trilogías Claro. sobre Roma que son extraordinarias, o sea, Escipión el africano, o sea, es maravilloso. ¿Mm? Tiene una forma de escribir muy visual, es casi una película lo que estás leyendo. Y en términos de coaching o de ensayo, bueno, pues algunos libros me dejan mucha huella, como me estoy acordando de Martes con mi viejo profesor, Ay, de Mitch claro, Albom, sí, claro, libros claro. maravillosos, ¿no? Y que Y son hay tan otros que no me pequeñitos, gustan pero nada. que... Sí, claro, bueno, pues sí. Hay, o sea, hay mucha reiteración y mucho querer ser muy denso a veces en el ensayo, ¿no? Yo creo que el ensayo tiene que ser liviano también, no tiene que Claro, ser sí, denso. sí, sí. Pero bueno, Perfecto, Rafa. Pues vamos a una pausa y regresamos con es Rafa Carver. importante también. Ay, oye. Regreso aquí con nuestro amigo Rafa Carver, hablando de su libro Creatividad para Vivir y de libros, que nos ha dado aquí un amplio recorrido en los libros que él ha leído. Y por cierto, amigos, el pasado 23 de abril estuvimos de fiesta celebrando el Día Mundial del Libro, que la UNESCO se celebra por ahí desde inicios de siglo, ¿no? Sí, Por desde 1926, que la hace UNESCO bastante tiempo. determinó que ese día iba a ser el día que celebráramos el placer de la lectura, ¿no? Y justamente conmemorando la partida de uno de los grandes como es Miguel de Cervantes, Cervantes. y el Inca Garcilaso de la Vega. El Quijote me lo leí, fíjate, yo con 10 años tuve que guardar reposo un año en cama, y como no teníamos televisión, con 10 años me leí el Quijote, pero porque tuve 9 meses para leerlo. Yo creo que no me enteraba mucho, pero vamos, debería releerlo. Pero Justo te iba a preguntar, si leíste el Quijote con 10 años, ¿alguna vez lo has vuelto a leer? No, y ese es un debate que he tenido durante toda mi vida, ¿no? Es decir, hay tanto por leer que a mí me cuesta releer un libro. Esa pregunta es una pregunta que yo reitero porque ¿qué tanto? Y ya me lo acabas de contestar. Pero es un error. Sí. Porque hay libros, yo también coincido contigo, a veces digo, hay tanto por leer que de pronto me cuesta trabajo releer algo, pero cuando lo he hecho, las pocas veces que lo he hecho, ha sido otra lectura, ¿eh? Sí, porque sí, no eres sí, la misma. tienes toda la razón. Eres la no, misma, por supuesto, no eres la fíjate, misma. con 10 años no. Pero luego he leído retazos, de hecho tengo alguna edición maravillosa del Quijote ahí en mi casa y leer cachitos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera de Saramago sí lo Ajá. releí
y fue maravillosa esa segunda lectura. Y 100 años de soledad también, fue completamente diferente. Yo creo que sí hay libros lectura, que vale ¿no? la pena. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando un libro no te atrapa, Rafa? Pues mira, yo fui educado en la escasez de la posguerra, y me acuerdo, te pongo esto porque es interesante, y entonces había que comerse hasta la última miga porque si no los negritos de África, tal, tal, tal. La primera vez que yo dejo de comerme algo en un plato, un mendrugo de pan duro que me pusieron en un bar, tenía 21 años. Y con la lectura me pasaba lo mismo. Entonces decía, ya he empezado, tengo que terminar. Y un día dije, ¿por qué tengo que terminar si, como hemos dicho, hay tanto por leer, ¿no? Aprendí a soltar un libro que no me engancha y eso, porque además me detiene mucho en la lectura. Claro. Digo, un libro que me engancha me lo puedo leer en 3 días. Y cuando llevo un mes y he avanzado 100 páginas, digo, esto es una lata, o sea, no, tal. Y entonces, pero me costó años aprender a soltar un libro, parecía que fuera una obligación ya moral, si he pasado de la página 2, ahora ya tengo que terminarlo, ¿no? Y no, me acuerdo, uno de los que dejé y no llegué a la página 50 fue El péndulo de Foucault de Humberto Eco, que parece un ladrillo, que digo, bueno, esto para construir edificios, pero digo, yo no. Me gustó mucho El nombre de la rosa y me gustan mucho sus trabajos, pero esa novela me parecía como una especie de colección de mira todo lo que sé del mundo, y eso no me interesa, ¿no? Hay escritores que yo creo que son tramposos un poco, que escriben para mostrarte, para exhibirse, Sí, y no para claro. contarme una historia, ¿no? Claro, claro. Oye, y en relación con lo de esta celebración que acabamos de pasar del Día Mundial del Libro, desconocía esa costumbre que tienen los españoles para celebrar el Día del Libro, que el Día del Libro te regalan un libro y una rosa, me decía por ahí. Los catalanes. Platícame. Cuidado que está muy sensible la cosa. Me encantó. Bueno, eso es en Cataluña. Solamente los catalanes. Los catalanes, sí. Oye, Entonces, pero es una buena tradición, me encantó, me encantó. Es preciosa. Ese día, una rosa y un libro, ¿no? Se supone que, creo, porque soy hijo de catalán, pero como no viví nunca en Cataluña, no lo sé, mi padre murió muy pronto. Pero creo que es la mujer al hombre le regala una rosa y el hombre a la mujer un libro, o al revés, pero en todas las familias, ¿no? Y entonces hay una... Es maravilloso porque cuando pienso en qué libro quiero para ti, ¿no? Empezamos a hacer un esfuerzo. Claro, no siempre es el libro que me ha gustado a mí. Es el libro que me ha gustado a mí y yo pienso, wow, esto a Alina le va a encantar, o a Alina le va a despertar, o a Alina le va a interesar, ¿no? Ese ejercicio de pensar el libro para cada persona, sí, eso claro. es maravilloso, ¿no? Te platico que a mí este día del libro me regalaron este libro de María Dueñas, Las hijas del capitán, y bueno, voy en la página, no he avanzado mucho, pero voy en la página 57. Es la autora de la serie Entre Costuras. Es el que ha escrito después sí. Qué manera tan increíble de escribir, tan descriptiva, que te mete inmediatamente en la historia, verdaderamente. Un buen libro, si es una historia, tiene que ser muy visual, ¿no? Entonces te mete dentro de la historia, la estás viviendo, la estás imaginando a tu alrededor. O sea, por eso te hablaba de que los de Santiago Posteguillo son como una película, que estoy dentro de la película, ¿no? Y con María Dueñas me pasó. O sea, ¿Con cuál libro de María Dueñas? Con el del Tiempo entre costuras. Que de hecho, fíjate, cuando leemos un libro y luego vemos la película, ajá, no es frecuente que nos guste. Porque un libro es un potente generador de imágenes. Los seres humanos pensamos en imágenes. Entonces luego vamos a la película y estamos todo el rato, pero si no era así, yo he leído el libro, no era así, porque estamos interpretando la película desde nuestras imágenes. Cosa que no pasa cuando veo la película sin haber leído el libro, porque entonces no tengo imagen previa. Claro. Así que el que está al lado dice, déjame ver la película tranquilo. Y hay pocas veces, no es fácil, cuando dices, esta película refleja muy bien el libro que yo leí, el libro que yo tengo en mente. ¿Te ha pasado con alguna? Me ha pasado con El tiempo entre costuras, que estuvo bien, y me pasó con un libro con 2 libros que por razones distintas los consideraba casi imposibles de llevar al cine. Uno fue L.A. Confidential, que fue Oscar al mejor guión, una película tremenda, de un libro de casi 1000 páginas donde pasan un chorro de cosas. Entonces, ¿esto cómo se puede contar en 2 horas y media? Un fantástico ejercicio. Y por la razón contraria, me pasó con Los puentes de Madison, ¿no? De Madison. Que digo yo, o sea, aquí no pasa nada, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser esto una película si esto se cuenta en un cuarto de hora? Y Clint Eastwood hizo un peliculón sobre ese libro, ¿no?
Claro. O sea, que es maravilloso. Platícanos, Rafa, ¿cómo son tus hábitos de lectura? En qué hora, o sea, lees de día, eres búho o de noche? Leo más de día y de noche en los extremos que en el medio del día a veces, ¿no? Ujú. Hay veces que me puedo despertar muy temprano y me acuesto tarde y me pongo a leer. Entonces, cuando llega la hora del desayuno, porque café sí tomo, pues ya me he leído a lo mejor un buen trozo, ¿no? Si es novela, si es ensayo, sí, me pongo en horas de trabajo a revisar, y ahí en el ensayo sí puedo estar leyendo varios libros en simultáneo, porque a lo mejor uno es de filosofía, otro es de mitología griega porque me interesa tal, y otro es no sé qué, porque además se me olvidan mucho las cosas y tengo que releerlas, ¿no? O sea que ya voy siendo un prodigio de olvido. Tengo buenos recuerdos pero mala memoria. ¿Cómo eliges tus libros, Rafa? Pues en el ensayo, cuando no voy buscando un libro en concreto, porque me hayan hablado de él, en general dejo que el libro me elija a mí. Es decir, que voy deambulando con la mirada y de repente veo un título que me atrapa y lo ojeo, y en general le doy espacio a la curiosidad. Lo ojeo un poquito, pero salvo que en el ojeo me parezca que no, pues entonces me lo llevo y le doy esa oportunidad. O sea, creo que el título es muy importante. Sí, claro, la contraportada, me Exacto, imagino, ¿no? la portada y la contraportada. Y, y me dejo llevar. Y a veces he tenido muchísimas satisfacciones con libros absolutamente desconocidos o lo que sea, ¿no? Porque le doy oportunidad. Claro. Y a veces buscamos solo el nombre, el autor, no sé. No, yo he leído libros maravillosos así por sorpresa, ¿no? Que han caído en mis manos, ¿no? O sea, ideas algo. No, ya no recuerdo mucho los nombres de los autores, pero he leído sobre mitología griega, dos libros, uno de ellos un francés, que te lo explicaba con tanta belleza y con tanta historia que era maravilloso entender por fin tanta cuestión de los mitos, que siempre es muy complicado entender la mitología griega desde el principio, ¿no? Eh, la lectura es una gran fuente para desarrollar todo esto que tú nos hablas aquí Claro, en tu libro de Creatividad para Vivir. claro. O sea, leer nos abre mundos, personajes, épocas, Y historias. nos da criterio y nos hace libres. Tengo un amigo que Ajá, dice que solo la libertad educa y solo la educación libera. claro. ¿Mm? Pues sería una gran fuente Claro. de creatividad y como tú bien lo dices aquí en tu libro, crear es vivir. Es una forma de estar en el mundo. Pero por eso digo, hay que darle chance a las posibilidades, hay que escuchar a todos, cuanta más abras el abanico de posibilidades, más posibilidades vas a encontrar. Si yo tengo un pensamiento monolítico, voy a buscar la solución a todos mis problemas por ese camino. Es como tener un martillo y querer solucionar todo a martillazos. Pero si tengo una caja de herramientas bien repleta, pues me acuerdo de que, oye, yo soy psicólogo. Y cuando empecé a estudiar psicología en primer año, todo era Freud y psicoanálisis. Y cuando acabé en quinto de carrera, todo era conductismo. Y en el ínterin solo tuvimos profesores que nos decían lo que le ha contado el otro, una porquería. No sé qué. Entonces, menos mal que me gustaba leer, porque yo eduqué el pensamiento con libros que yo leía, ¿no? Porque digo, no me gusta que me digan que esto es lo único correcto, ¿no? Y en este mundo, sobre todo del saber vivir, las posibilidades son inmensas. Claro, claro. Inmensas. Nos mencionas también en tu libro una parte que habla sobre compartir, pero con independencia, Con autonomía. con autonomía, Sí. con autonomía. Ese es Con otro independencia. concepto interesante ahora que hablábamos de Cataluña. Hay mucha sensibilidad con ese tema. Según la Real Academia, autónomo es una persona para la cual, para algunas cosas, no necesita ayuda de nadie, para algunas cosas. Pero el independiente es un ser que piensa que no necesita de nadie nunca. Y eso no puede ser. Somos seres relacionales. Sí, claro. Conozco gente que ha llegado a suicidarse pensando que era muy independiente y que nunca necesitaba. Porque cuando necesitamos pedir ayuda no somos capaces. Y esa posibilidad siempre la tenemos que tener cerca. Somos creadores de vínculos. Solo me puedo cambiar a mí. Yo no puedo cambiarte a ti, ¿estamos de acuerdo? Aunque hay mucha gente que lo sigue intentando por si la teoría se equivoca, ¿verdad? Pero solo podemos cambiar a nosotros. ¿Pero para qué cambiamos nosotros? Cambiamos nosotros para mejorar nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. ¿Ya? Y el bien vivir, y un estudio de Harvard de hace 5 años lo demuestra, tiene que ver con la calidad de nuestros vínculos. Ahora bien,
¿no? Una cosa es que seamos seres relacionales y busquemos vínculo, y otra cosa es que seamos seguidores. Entonces el pensamiento nos da esa autonomía de elegir por mí mismo y de ser un ser libre para relacionarme con quien yo quiera y de la manera que yo quiera, pero no independiente. No somos seres independientes. El independiente sufre mucho porque se vuelve loco. Es como pretender ser feliz en una isla desierta. Te volverías loca. Claro, claro. A veces en una ciudad tan llena como esta también nos volvemos locos, pero de otra manera, ¿no? Es otra locura. Y en este desafío de vivir a plenitud, de bien vivir, platícanos un poquito tienes un proyecto súper lindo e interesante que es la Escuela del Buen Vivir. La Academia del Bien Vivir. La Academia del Bien Vivir. Sí, porque creo que sin dar soluciones tautológicas, el bien vivir tiene que ver con tres cosas: estar bien en paz con el pasado, poder vivir el presente de una forma liviana, tanto si es buen momento, pero vivir en el momento, y poder visualizar el futuro y proyectarte hacia el futuro con entusiasmo, con confianza, dado que es incierto. Entonces, cuando nos pesa el pasado, nos agobia el presente o nos asusta el futuro, no vivimos bien. Y por lo tanto, cuando le pasa eso a las personas, en la academia, después de muchos años de juntar muchas cositas, creemos que tenemos elementos para aportar eso. Sí, porque es muy difícil que a alguien le pase todo. Pero lo que nos está impidiendo vivir bien es alguna cosa, algún que nos tiene atrapados. Y la única función del pasado es convertirse en aprendizaje. Mientras si te pesa, si no es liviano, es porque algo todavía está sin cerrar. Claro. Y cuando una herida está sin cerrar, vuelve a sangrar al mínimo roce. ¿Estamos de acuerdo? Pero si ha cicatrizado, no. Entonces, yo no le pido a la vida hoy que no me dé malos aprendizajes, o le pido que me dé la posibilidad de cicatrizar las heridas cuando lleguen. Heridas, la vida te las da, no nos va a seguir pasando, ¿no? Igual que hemos vivido ya momentos difíciles, estoy seguro que otros están por llegar. Habrá que aprender a gestionarlos, no intentar evitarlos, porque a veces son inevitables. Pero si yo sé hacer eso y cicatrizar, puedo ir liviano por la vida y con confianza al futuro, porque sé que cuando me caiga y me hiera, puedo cicatrizar. Claro. Y a veces un gran cicatrizante para eso es saber perdonar, por supuesto, en el pasado, y el humor. Yo tengo una frase que dice que el humor es el detergente de las emociones, porque las limpia mucho. Necesitamos muchísimo. Así como necesitamos desarrollar esta creatividad para vivir, yo creo que una de las herramientas de las que nos podríamos hacer mano es el sentido del humor. Sí, o sea, el humor le pone liviandad. Porque a veces somos muy rígidos, somos muy pesados, muy dramáticos. Lo que nos pasa y lo que me pasa a mí, tú no lo puedes ni entender porque me pasa a mí. Claro, qué fácil es opinar porque me pasa a mí. Pero dramatizamos. La vida nos pone su cuota de drama sin que la busquemos. Ponerle nosotros drama al drama parece una estupidez. Entonces, tampoco digo liviandad en términos de reírse. No. Cuando llega el drama, cuando llega el momento difícil, hay que gestionarlo. Pero gestionar la situación real, no el drama que me victimiza. Cuando nos victimizamos, yo le digo a mis alumnos que somos como la pelota del partido. Vamos a ir donde la patada nos envíe, ¿no? Pero no gestionamos nada. Nadie quiere ser pelota. Nadie quiere ser la pelota, pero hay mucha gente que vive siendo la pelota. Sí, nadie quiere ser, pero mucho, exacto. Hay mucha gente que se queja si la metáfora fuera ser pescados, porque el lenguaje metafórico es maravilloso porque visualizas la idea. Si fuéramos peces, no podemos decidir el número de pescadores que hay lanzando anzuelos, pero el anzuelo siempre lo muerde el pez. Siempre somos nosotros los que mordemos el cebo. Le echamos la culpa al pescador y al cebo. Es que mira lo que me han puesto. Siempre tú lo has mordido. O sea, claro. Entonces, abandonamos nuestro poder. Somos expertos en infelicidad porque las cuotas que nos hacen infelices son tan bajitas que las conseguimos todos los días. Y los parámetros que nos hacen felices a veces son tan grandes, inabarcables, que nos cuestan una vida, ¿no? Entonces, ¿cómo somos infelices a veces todos los días? Pues perdiendo un arete, yendo al cine y que no haya entradas, que se me estropea el coche, que pierdo el avión. Comiendo lo que no me gusta, entonces, permaneciendo en un trabajo que no me satisface. Pero le doy poder para que eso me estropee el día completo. Entonces, por eso hay una teoría que dice que todos los días alcanzamos nuestras cuotas de infelicidad de 10 a 15 veces. Somos expertos en ser infelices y nos cuesta una vida aprender a bien vivir.
Entonces la idea de la escuela es que no te cueste la vida entera. Hay una frase de una canción que decía lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida, ¿no? En ese sentido que dices que todos los días cubrimos nuestras cuotas de infelicidad, sería también padre ponernos una cuota de cosas que nos hagan felices, Claro. de conectarnos, pero no a 5 años, a 10. A la belleza, claro. El día de hoy, ¿qué tantas cosas voy a sumar en mi haber, Al en momento, mi vida, claro. que me conecten? Si y yo que me salgo a hagan la vivir? calle y solo quiero ver lo feo, solo veré lo feo. Pero si empiezo a practicar lo bonito o empiezo a levantarme dando gracias por lo que sí tengo y no pidiendo lo que me falta, si me paso la vida pidiendo lo que me falta, siempre habrá cosas que me falten. Pero si me paso la vida dando las gracias, ¿no? Había una historia de 2 monjes que rezaban todo el día y uno estaba sonriendo y otro de mal humor. Entonces le pregunta ya, ¿por qué si rezamos lo mismo usted está tan contento y yo tan enojado? Y le contesta el otro, porque yo rezo para dar las gracias y usted reza para pedir. Gran diferencia. Gran diferencia. Entonces, cuando, a pesar de lo que nos pase, si yo me engancho con lo que me falta, ya me estoy victimizando. Si yo me engancho a lo que sí tengo, el ser humano tiene enormes posibilidades, aunque esté en una isla desierta. Claro. Rafa, ¿qué consejos le darías a nuestros amigos lectores de los libros de Lina para aquellos que, pues, los que ya leen está perfecto, pero aquellos que no se han conectado o no se han decidido a dar el paso de volver de la lectura un hábito? Pues mira, a mi hijo no le gustaba leer y siempre estaré agradecido a J.K. Rowling porque le regalé el primero de Harry Potter y desde entonces, desde los 10 años, es un devorador de libros, pero devorador. Me acuerdo que un día uno de ellos, que tenía como 1000 páginas, se lo leyó en 3 días sin salir de su habitación y cuando sale me dice, me ha encantado, creo que lo voy a leer otra vez. Inmediatamente, fíjate. ¿No? Entonces, siempre le dije a mi hijo, le dije, si no te gusta leer es porque no has encontrado el libro que realmente te va a gustar leer. La historia, el motivo, el tema. O sea, piensa en lo que te gusta y busca algún libro sobre eso, para empezar, ¿no? Sobre un tema que te atraiga, que te apasione. Y luego ya dejarás que la propia lectura te vaya proponiendo a lo mejor temas nuevos o mundos nuevos, ¿no? Pero al que le guste la historia, pues te digo, hay novelas históricas maravillosas, ¿no? Al que le guste tal. Y sobre todo, al que no le gusta leer, en general le asustan mucho los libros gordos, ¿no? Como diciendo, hay mucha letra. Pero cuando un libro te atrapa, eres un devorador de páginas, ¿no? Entonces, dejen que la historia se meta en ustedes, no al revés. Claro, ¿no? claro. Y bueno, el tiempo nos ha alcanzado, Rafa, pero no quisiera irnos sin que nos platiques de tu libro que se está cocinando ya próximamente. Tendremos un nuevo libro de Rafa Calvert. Pues será el tercero, porque ya hay 2, y se llama Cápsulas para el bien vivir, precisamente, y es un libro escrito, pues eso, cada capítulo es como sobre un tema que nos puede ayudar al bien vivir o que nos permite, gestionado bien, ayudar al bien vivir, y es un libro escrito con esa vocación de leer un capítulo y dejar que sedimente, no de leerlo de corrido, ¿no? Por ejemplo, es un libro de cabecera, pensado para eso, leer un capítulo por la noche, acostarse, dejando que fluya el pensamiento en el sueño sobre ese tema, ¿no? ¿Se llama? Cápsulas para el bien vivir. Pues lo vamos a esperar, Rafa, y deseamos el mayor de los éxitos para este nuevo hijo. De papel, exacto. Así es. Muchísimas gracias, Rafa, la verdad fue un deleite un placer tenerte aquí con nosotros. Compartido, Lina. Y pues amigos, nos vemos aquí el próximo viernes, ya saben, en los libros de Lina. Que tengan un excelente fin de semana, lean mucho y platíquenos qué están leyendo. Feliz viernes. Chau, chau. A leer. A leer.